drama humano que golpea el alma. Una tragedia que puede repetirse. Aluviones en Venezuela y Chile. Veíamos cómo iban los niños rodando por el agua, no podíamos hacer nada. Terror y muerte. Aquí en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En reiteradas ocasiones, la naturaleza se ha encargado de demostrar que sus fuerzas resultan incontrolables para cualquier ser humano. Ha dejado en claro que la vida, incluso de los más poderosos, puede terminar en una fracción de segundo. En demasiadas ocasiones también hemos podido comprobar cómo la desidia o la ineficacia de las autoridades y de muchas otras personas facilitan el poder destructor y asesino de avalanchas y aluviones. Hace muy poco Aquí en Vivo fue testigo directo de una de las tragedias más impresionantes que se han producido en América Latina. Una desgracia que arrasó con la vida de más de 30.000 personas. Un drama humano nunca visto que debe servir como una señal de alerta para países como Chile. Desde Venezuela, el impresionante y sobrecogedor reportaje de Manuel Cotapos. Lejos es el desastre natural más impactante y estremecedor de los últimos años. Y aunque a lo largo del tiempo nos ha tocado reportear muchas situaciones dramáticas, las historias, las imágenes y el dolor que conocimos en Venezuela será imposible de olvidar. El estado de Vargas, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Caracas, prácticamente desapareció. Docenas de pueblos situados en la ladera del cerro El Ávila fueron blanco de toneladas de agua. Una mortal y descontrolada mezcla de barro, rocas y árboles. La ola gigante que aumentaba su fuerza cada metro, destruyendo la vida y los bienes de miles y miles de personas. Incluso hoy resulta imposible determinar con certeza cuántos niños y adultos murieron en esta tragedia. Datos extraoficiales hablan de más de 30.000 fallecidos. A eso hay que sumar miles de familias damnificadas y multimillonarios destrozos en infraestructura. En cuanto llegamos al estado de Vargas, un sentimiento de amargura se apoderó de todo el equipo de Aquí en Vivo. Y es que, lamentablemente, las imágenes de los informativos internacionales solo habían reflejado una parte de la devastación, de la ruina total que enfrentaban tantas y tantas personas. Salimos de Santiago con la misión de reportear los entretelones humanos de esta tragedia, con el firme propósito de conocer las causas de este aluvión asesino y de recoger las enseñanzas que ayuden a Chile a evitar una situación de tanta magnitud. Cumplimos con eso, pero también terminamos escuchando y consolando, dentro de nuestras posibilidades, a muchas personas, venezolanos, chilenos y de otras nacionalidades, que requerían urgentemente que alguien se detuviera, aunque fuera unos minutos, a conocer su desastre personal. Estas imágenes captadas por Luis Carrasana, un chileno radicado por años en Venezuela, muestra desde la ventana de su departamento cómo era el exclusivo barrio de Los Corales, en el estado de Vargas. Un lugar de hermosos paisajes, donde solía vivir gente de buenos recursos económicos, muy cerca de personas bastante pobres, en una convivencia típica de muchas ciudades de Venezuela. Las familias más necesitadas habían levantado durante décadas unas verdaderas chozas en los faldeos de los cerros y quebradas del Ávila. En todo este tiempo, nunca una autoridad había hecho algo concreto por sacarlos de ahí o por levantar defensas que pudieran contener un aluvión. Esta otra imagen aérea
nos grafica la gran extensión del cerro y la ubicación de algunos pueblos levantados en sus laderas. En muchos de ellos también había casas de gran valor, hoteles de alto nivel y una gran infraestructura turística. De pronto, todo se derrumbó. Aquí llovió durante 15 días seguidos, un fenómeno climático nunca antes registrado en la zona. Fue la acumulación de estas precipitaciones las que debilitaron la fortaleza del Cerro del Ávila, pues el aumento de los caudales de sus ríos y su posterior desbordamiento ablandaron el terreno. Luis Carrasana, asumiendo su afición reporteril y pensando que algo terrible iba a suceder, grabó con su cámara este conmovedor testimonio. Es un día de lluvia, poco fuera de lo común. Y las imágenes que verán a continuación son las últimas imágenes de cómo eran los corales, el sector de los corales, en el estado Vargas, en Venezuela, poco antes del día 16 de diciembre, el día que empezó la tragedia. Estas imágenes de aficionado un tanto movidas por la desesperación del momento tienen el gran valor de estar registrando los instantes precisos de un hecho que aún conmueve al mundo. La avalancha era tan aluvional que hizo desaparecer el borde costero. Los torrentes del río y el mar se convirtieron en una sola masa de agua. La avenida costanera y el océano Pacífico eran uno solo. En lo que iba quedando de calle, algunas personas intentaban despejar las vías, pero todo resultaba un inútil esfuerzo. Rocas, palos y todo tipo de elementos, hasta cadáveres, eran arrastrados por el agua. Aquí se puede notar la diferencia de colores que alcanzó el mar. Una gran mancha de barro se fue internando en las playas del estado de Vargas. Ese día, el clima se alteró por completo. A la lluvia se sumó una fuerte marejada. El cielo siempre estuvo amenazante. La gente trataba de pasar de cualquier modo. El asunto era escapar de este demoledor torrente. A pesar de que el riesgo era grande, había que atravesar como se pudiera. Quedarse allí era simplemente morir. Esta pareja está en uno de los lugares más peligrosos del río, en un borde que puede derrumbarse en cualquier segundo. Afortunadamente, lograron cruzar. Aquí definitivamente han desaparecido las calles y las casas. Por este caudal, dicen los vecinos de los corales, también pasaron los cuerpos de personas adultas y niños. Troncos, piedras y rocas se convirtieron en verdaderos torpedos cuando bajaron descontroladamente hacia los pueblos del estado de Vargas. Ya en la mañana del día 16 de diciembre, el panorama era realmente dramático. Las imágenes de Luis Carrasana ahora grafican toda la fuerza destructora del aluvión. Desde su mismo edificio, que soportó el embate, podía observar cómo las casas de sus vecinos estaban destruidas. Otras sencillamente habrían estallado y los modernos vehículos terminaron totalmente destrozados y sepultados por el lodo. Bueno, nosotros pensamos que
podía caer el edificio, porque recibió muchos golpes, camiones que pasaron, automóviles que chocaban a cada rato, troncos enormes que en nuestra vida habíamos visto, porque esa era una zona residencial, los pocos árboles que habían eran pequeños, todos esos troncos y rocas que bajaron venían de la montaña. Al día siguiente, el 17 de diciembre, la lluvia paró por algunas horas. Los que regresaron a las calles estaban estupefactos al ver que tras el paso del aluvión quedaba una estela tan dolorosa. Las escenas sobrepasaban la imaginación de cualquier director de ciencia ficción. Estas mujeres debieron extremar sus fuerzas para atravesar la calle cubierta de lodo. Lo que eran bien cuidadas avenidas, ahora solo eran grandes extensiones de barro. Cuando el chileno Luis Carrasana y su familia pudieron salir de su edificio 24 horas después, se dieron cuenta que se salvaron de milagro. Estoy al frente del edificio. El carro de Luis. Esto no sirve para una mierda ni para chatarra. Se volvió mierda. Mira el carro, todo como quedó. Estoy al frente. Esto es lo que es la casa del conserje. Esto es el casa del conserje. ¿Ok? Esta es la camioneta. No, qué tristeza, vale, no la había visto. No sirve tampoco. Perdimos. Esta es la calle que por donde no entraba. Todos los talleres, todo eso voló. Todas estas piedras, todo esto. Las tareas de rescate eran impresionantes. Por todos lados había cadáveres. Por donde se mirara había cuerpos de personas que fueron atrapadas por las aguas o aplastadas por las construcciones que se vinieron abajo como si fueran de papel. Y mientras observábamos el desempeño del ejército y demás brigadistas, no olvidábamos que aquí hay otros responsables, los que no hicieron algo por prevenir este infierno terrenal. Este es el sector de La Guaira, ubicado en la salida sur del aeropuerto Maiquetía en Caracas. La Navidad, la última Navidad del siglo XX, nos encuentra en este lugar. Aquí donde se acumula la angustia y la tristeza de miles de damnificados. Familias enteras que recién parten de regreso hacia sus barrios para ver lo poco y nada que quedó del esfuerzo de todas sus vidas. Por lo menos, pensamos, ellos pueden volver a empezar. Miles de otros jamás serán siquiera encontrados. Quizás uno de los momentos más tristes para todas las personas que han vivido en estos lugares azotados por la naturaleza es cuando han regresado a sus hogares a retirar algunas de las pocas pertenencias que se han salvado. Este es un interior de una casa donde prácticamente no ha quedado nada. Cuénteme, ustedes perdieron todo, ¿no? Bueno, sí, aquí vivía mi hermano y en verdad, como usted puede ver, se perdió todo. Ellos tenían un negocio de venta de helados, tenían alrededor de 10 neveras en la parte de abajo. Todo se perdió. En estos momentos lo que estamos es medio recuperando algunas fotos y algunos pequeños enseres, pues, para solventar la crudeza de lo que nos ha pasado. Esta puede observar, esta era la parte superior de esta calle donde estamos ahorita, donde se celebraba la fiesta de los preescolares, pues. Aquí seguimos, bueno, la fiesta de la escuela. Era una urbanización bien consolidada con todos sus servicios, agua, luz, cloaca, todo, servicio telefónico, pero hasta ahora podemos observar que no ha quedado completamente nada. Estos ya son solamente testimonios, las fotografías, sí, bueno, de lo que ha quedado en este lugar. Afortunadamente todos ellos pudieron salvarse, salieron por la parte posterior, improvisaron una escalera y subieron al cerro. Y antes que el cerro se deslizara, bueno, lograron salir a la carretera y de allí fueron trasladados en helicóptero hacia el aeropuerto de La Carlota. Hoy se encuentran con nuestros familiares en Caracas, pero como puede ver, aquí está todo el esfuerzo de toda una vida
hecho escombro debido a los estragos que ha causado la naturaleza en este sector. Bueno, se trata de un poco graficar los esfuerzos que ha tenido esta gente también por levantar a este pueblo en algún momento y vivir cómodamente. Hoy prácticamente no hay nada. Esta es una de las habitaciones, estamos en el segundo piso. ¿Cómo podemos ver también un automóvil incrustado en este lugar? Y no solamente este, detrás hay 5 más. Todos venían bajando desde la quebrada. La Guaira es la entrada al estado de Vargas y el principal puerto de la zona. Desde el aire podemos observar también el poder avasallador del aluvión. Estos inmensos y pesados containers cargados de mercaderías saltaron de sus lugares de acopio y quedaron apilados como si fueran verdaderas piezas de juguete. En La Guaira también hubo decenas de personas que perdieron la vida. Otros se salvaron de milagro. Todo el mundo que estaban durmiendo. Como yo vivo en la habitación de arriba, entonces yo saqué todas las personas. El río se llenó y llevó todo. ¿Su casa llegaba más para allá? El carro allá, ¿dónde está el carro? ¿Hasta dónde está el carro ya? Sí, sí. ¿Y cuántas habitaciones habían allí? Había 14. 14 de aquí hasta allá. ¿No hubo pérdida humana en este? Ahora no, aquí no, fue todo bien. Ya. Señora, me imagino que para usted también, bueno, la vemos bastante choqueada aún, ¿no? Es algo que no se va a olvidar nunca. Nunca se olvida este momento que estamos viviendo, no se olvida nunca, ¿no? Esto nunca se olvida, jamás. Pareció que el mundo se terminaba. Se terminaba. Sí. Pero gracias a Dios y a la Virgen estamos vivos, que es lo importante, que todos los míos están a mi lado. Bárbaro, eso fue devastador. Mira, eso fue en cuestión de pocas horas que se destruyó todo esto totalmente. Las casas, las personas, los animales, todo quedó destruido totalmente. Bueno, la prueba, ya lo están viendo aquí. Y mira, yo pienso que aquí no queda más nada que hacer sino emigrar, irse de aquí porque esto se acabó. Este testimonio no estaba lejos de la realidad, pues todo el panorama era devastador. Desde el aire podemos observar toda la magnitud de esta tragedia que ha ocurrido acá en Caracas, Venezuela. Podemos ver cómo la fuerza de la naturaleza realmente se ensañó con todos los habitantes que viven en esta zona costera. Ha desaparecido casi la totalidad de los pueblos que están ubicados en este lugar. Y no solamente lo que es el efecto material, sino que es precisamente acá donde muchas familias perdieron la vida. Según cuentan los sobrevivientes, esa madrugada del 16 de diciembre, millares de personas sintieron en carne propia una verdad que siempre el ser humano intenta evadir. Entre la vida y la muerte puede haber solo un segundo de diferencia. En esta zona las acciones de rescate también fueron tremendamente difíciles y desesperadas. Hubo muchos momentos de gran tensión, como cuando este hombre, al borde de sus fuerzas, trataba de salvar su vida. Solo gracias a la intervención de los bomberos pudo salir de esta crítica situación. Si hubiese estado solo, probablemente el agua se lo hubiera tragado. El caos era total. Las precipitaciones desbordaron los embalses y los caudales provocaban gigantescas olas que destruían todo a su paso. El principal camino que une a los pueblos del estado de Vargas se llenó de agua y en varios tramos se derrumbó, arrastrando a numerosos vehículos
cuyos pasajeros no tuvieron oportunidad de salvarse. Los que tenían alguna opción se encontraban en medio de un laberinto. A simple vista no se podía huir por tierra ni por mar, solo por aire. Pero los helicópteros demoraban en llegar. Cuatro horas después, y tras una arriesgada y decidida maniobra, un buque de la Armada pudo acercarse a uno de los pueblos más afectados. Y observen ustedes, estas imágenes resultan impresionantes porque centenares de asustados sobrevivientes luchaban por asegurarse un lugar en esta tabla de salvación. Cuando las labores de rescate se fueron organizando, se estableció un espectacular puente aéreo para sacar al máximo de gente atrapada. Algunas personas que quedaron en la azotea con piedra escribían niños para que los helicópteros al ver ahí trataran de bajar y rescatar. Los helicópteros se constituyeron en una pieza clave para rescatar a las miles de personas que quedaron aisladas en terrenos altamente peligrosos. Esta parte del cielo venezolano jamás dejó de sentir el rugido de los motores. A pesar de su natural cansancio, los pilotos realmente se la jugaron por socorrer a todos los que quedaban con vida. El trabajo de los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y helicópteros civiles han sido fundamentales para poder traer ayuda a todos estos pueblos que han quedado prácticamente aislados del resto del país. Gracias a estos mismos helicópteros pudimos llegar a las zonas más afectadas. Desde el aire se notaba que la destrucción era tanto más que la vivida en poblados más grandes. Y eso que según los expertos, la tragedia pudo ser aún mayor si hubiese ocurrido durante un fin de semana. No solo porque casi todos los habitantes del estado estarían en sus casas, sino también porque era tradicional que cerca de 1 millón de turistas locales, especialmente de Caracas, viniesen a disfrutar de sus playas los días sábado y domingo. No queda tiempo para pensar mucho en esa posibilidad. El trabajo de los helicópteros exige rapidez, la misma que debemos tener en nuestra labor reporteril, para no quedar tan aislados como estos sufridos venezolanos. Si el panorama desde el aire resulta sobrecogedor, doblemente es impactante llegar al lugar mismo de la tragedia. En este lugar había playa. Más arriba, un par de metros, casas y edificios de varios pisos. Esto es lo que queda del pueblo Carmen de la Uria. Nos imaginamos los momentos de desesperación que vivió esta gente durante las inundaciones. Estas casas llenas de barro, destrozadas hasta en sus más recónditos espacios, se convirtieron en verdaderas trampas mortales para muchos de sus moradores. Donde vivo yo, qué sé yo, todas las casas que están por ahí, eso fue el motivo. Ayuda de los bomberos fue que salimos de ahí. Y la casa se la llevó toda completa. ¿Ustedes tuvieron que arrancar por los cerros? No, bueno, los aquí sí. Los aquí. Los de estos lados que tú ves así. Ellos tuvieron que pasar toda la montaña completa. Tuvieron que pasar todo eso, pero uno no. Uno subió para la iglesia, para el pueblo arriba. Ahí uno tuvo ayuda, lo dieron comida y todo eso. Este es uno de los pueblos que prácticamente desapareció, bueno, y Caraballea, para allá. Pero Naiguatá, bueno, Naiguatá está más o menos completo. Ahora, ¿mucha gente murió también acá? Aquí en este pueblo. Eso, bueno, por lo menos no está vivo. Lo que más se puede decir es eso. Pero es como tú estás observando. Aquí no quedó nada. ¿Y acá habían casas? Todo esto aquí, todo esto había casa, habían 3 calles. Entonces esto se lo llevó todo el río. Las matas, las plantas, pues, se desbordaban hacia abajo y caían en el piso ya todo limpio, todo desnudo, de la velocidad que llevaban.
los traía la avalancha de tierra y la avalancha de agua, pues, el desborde. Y los muertos detrás los llevaba la madera, los palos, encima de ellos, unos por debajo, otros por encima, hacia el mar. Transitaba eso fue constantemente, casi como una hora y pico. ¿Y usted vio personas que iban ya fallecidas seguramente? Correcto, ¿no? Ya fallecidas, yo las veía, pues. Y entonces yo estaba montado en un techo ahí donde trabajo, yo trabajo en Playa Mansa, al lado de Playa Azul. Y yo estaba ahí pues montado en el techo y la habitación mía se llevó todo. Y lo que se fue montar una escalera antes de que pasara eso, porque ya el ruido ya me venía. Entonces, del techo, como de una altura de 4 metros, yo me fijaba todo, cómo las montañas se desbordaban. Aquí hay muertos que es incalculable, familias enteras se perdieron. Y están pues enterrados aquí abajo. Aquí le quieren hacer un campo santo. El sentido de sobrevivencia es innato al ser humano, pero el sentimiento de la paternidad, de familia, es mucho mayor. Feliciano Fernández es un héroe en todo el sentido de la palabra. Feliciano aún no se repone del miedo que lo estremeció entero al pensar que no lograría salvar a su esposa y a sus hijos de 9 y 2 años. Don Feliciano, usted me contaba que en un momento se sintieron como atrapados, entregados ya Sí, arrodillado esperando que el río nos llevara porque ya no se podía hacer más nada. Pero hubo un momento que el río bajó de un lado y saltamos la placa donde estábamos y nos salvamos. Corrimos al lado izquierdo y nos salvamos. Eso fue una oportunidad que nos dieron de seguir viviendo. En ese momento también ustedes pudieron darse cuenta de que había gente que estaba en otra placa y se las llevaba el río. Sí, mucha gente que vi que el río se la llevaba como si nada, ¿no? Los carros, los camiones, todo se lo tragaba y fue algo impresionante, pero un río de un promedio de 4 pisos de altura. Fue enorme. Debe haber sido sumamente desesperante, por ejemplo, ver caer niños, mujeres, ancianos y sin poder hacer nada de eso. Sí, acá cada cual debía también salvarse como pudiese. Sí, es el momento que uno se olvida de todos los materiales y de verdad piensa que existe alguien superior y que uno lo que quiere es salvarse y seguir viviendo. Pues. Esto. Don Feliciano, usted estaba con su señora, con sus 2 hijos, ¿no? Estábamos 3 familias juntas. Yeah. Yo, mi familia, la familia de un primo mío y otra familia más. Habíamos unas 12 personas. Y en ese momento me imagino que usted sobrepasa también el sentimiento de la supervivencia propia, ¿no? Porque está preocupado de su mujer, de sus hijos. Cuando nos estábamos abrazando, porque esperando que el río nos llevara, la niña mía mayor me pregunta si nos morimos, ¿para dónde vamos? La abracé y no podía hablar y la abracé y se quedó conmigo tranquila, que se no preguntó más nada. Bueno, afortunadamente todos bien ahora, todos con... Sí. Por último, como dice usted, lo material no lo de menos, no vale nada y bueno, por lo menos la familia está. Sí. Y seguramente una familia que se quiere mucho más ya en el futuro. Sí. Ahí es que uno de verdad ve los valores familiares y lo que vale para que uno se amarre más a la familia. Eso es lo más importante. Sin duda que este trágico hecho cambiará la visión de vida de estos venezolanos. El tema de la muerte de un momento a otro, paradojalmente pasó a ser un tema habitual de sus vidas. De la vida de quienes hoy pueden narrar un final feliz. De la vida asimismo de quienes perdieron parte importante de ella. Félix Tortosa encontró el cuerpo de su hermano Fernando. El cadáver de su madre y de otros 3 familiares están tapiados en su propia residencia. No hayamos qué hacer porque son nuestra familia. Y así como están las de nosotros enterrados, hay una cantidad también enterrada. Unos 60 cuerpos fueron localizados por rescatistas mexicanos en esta casa. Toma, compadre. La cobija. Ok. ¿Qué cierra? La cobija. La residencia, que era un refugio, se convirtió después de la luz en una fosa común. En los sectores de La Veguita, Álamo y Montezuma hay decenas de personas bajo tierra. Sin que el Estado lo decrete, para los sobrevivientes esta zona ya es un camposanto.
cada vez nos encontramos con más sorpresas, desagradables sorpresas. Usted puede fijarse, aún el terreno acá está demasiado blando con todo el fango que ha caído desde el cerro que está allá al fondo y que ha sepultado el cementerio de este lugar. Ha sido tan la fuerza del agua y el lodo que ha caído en este lugar que ustedes pueden observar que incluso los ataúdes han desaparecido de sus lugares originales. Este es otro testimonio de lo que ha sido la tragedia acá en Caracas, Venezuela. Cada persona tiene su propia historia de los hechos. Cada una de ellas vivió en forma diferente esas horas de pavor, pero todas apuntan a que este capricho de la naturaleza fue definitivamente demasiado demoledor como para salir totalmente ilesos. En la noche como a la 1:30 más o menos, ¿no? Del día 15. Exacto, y después al día 16 a las 9:30 de la mañana, que fue cuando fue la crecida más fuerte, La lancha de barro. que fue cuando se llevó gente, casas, carros. Lo que pasa es que nosotros estábamos en una residencia, la mayoría de la gente se subió a la azotea y muy poco nos quedamos abajo ayudando a la gente a rescatar a las que estaban al frente. ¿Y ustedes vieron cuando la gente era arrastrada por el agua, el barro? Sí. Desgarrador. Sí, horrible. 6 metros. Horrible, la avalancha era fuerte y se llevaban los carros. 6 metros más o menos lo que era la ola de barro que venía bajando de la ladera. Eso viene siendo la parte de atrás del Ávila, ¿verdad? Venía bajando, venía arrastrando casas, paredes, todo lo que eran los corales, pues. Y las casas que quedaron paradas están tapiadas o rajadas, inhabitables, pues. La gente montada en la azotea. Era tal el nivel de desesperación y pánico de algunos atrapados que incluso llegaban al extremo de quitarse la vida antes de perderse en el agua. Cuando veían que venía la avalancha, que ya tenían su casa tapiada, se daban un tiro y se mataban antes de que se lo llevara la avalancha. Y todo eso se veía. Las imágenes de aficionados surgían por todas partes para ratificar al mundo la magnitud de la catástrofe. Vean esto, qué bárbaro, vale, pero qué impresionante la crecida del río. Miren esto, señores. Sí, es impresionante. Pero vean esto aquí, señores. Esto está pasando justo al lado del edificio, por dentro del edificio. Qué bárbaro. Vean esto, señores. Todo lo que había aquí adelante se lo llevó todo. Absolutamente todo. Otro de los pueblos duramente castigados fue Naiguatá. Aquí no hubo muertos, a pesar de que la avalancha no solo traía troncos y piedras, sino que también estas inmensas rocas que afortunadamente quedaron atascadas a la entrada del pueblo. Dios ha permitido que en el momento antes de que se saliera el río, la gente pudo subir a la parte alta, ¿no? Porque si no es por esta edificación que está aquí, que posiblemente las cámaras ven, el río podía arrasar también la parte baja de la población por donde acabamos de subir, donde vieron las cámaras. Las casas de Naiguatá quedaron llenas de lodo, los baños desaparecieron y el pueblo se quedó sin agua. Ahora ese mismo río que casi los borra del mapa les provee el líquido para bañarse y lavar su ropa. Que vean la gente de Naiguatá como lava, así, ranqueado. Va con esa cosa para lavar, ¿ves? Que se lava. En mi casa quedó bastante destruida, o sea, ya no tengo casa, estoy damnificado igual, estoy aquí en las monjas, en la escuela de las monjas. Y bueno, ayudando a la demás gente que está damnificada, o sea, porque nosotros estamos en una comisión de dándole la comida y todo eso, sí, a las personas. Ante estas emergencias, las autoridades deben actuar lo más rápido posible. Si no se controla la situación sanitariamente, las consecuencias podrían agravarse.
Venezuela en ese sentido recibió un gran apoyo mundial y varios países enviaron toneladas de ayuda, helicópteros y destacamentos de especialistas para ayudar en los rescates. Las fuerzas militares venezolanas asumieron asimismo el control policial de los pueblos afectados, ya que muchos de ellos, hordas de delincuentes y los propios damnificados comenzaron a saquear todo lo que se había salvado. Organismos de derechos humanos denunciaron que varias decenas de personas fueron acribilladas por el ejército, que las suspendió en pleno pillaje. Los casos son hoy investigados, aunque el gobierno insiste en que se actuó dentro de las leyes. Ese imborrable 15 de diciembre, los venezolanos estaban participando de un referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución de la República creada por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Ese mismo día, las intensas lluvias ya anunciaban un desenlace de insospechadas consecuencias. Las informaciones de los medios locales daban cuenta desde temprano de inundaciones y de unas 10.000 personas damnificadas en el estado de Falcón. Los opositores al polémico mandatario afirman hasta hoy que faltó capacidad de reacción, de prever que el fenómeno climático estaba desencadenando una tragedia nacional, de no tener la sensibilidad de darse cuenta que era mucho más importante socorrer a las familias que insistir con un proceso político. Mientras las autoridades seguían vigilando la votación, los estragos comenzaban a manifestarse con claridad en el estado de Vargas. Las carreteras se hacían intransitables y la televisión mostraba imágenes de gente que estaba a punto de morir ahogada. Esta otra persona debió sacar fuerzas de la nada para seguir avanzando a través de un cable y evitar caer al torrente. Todo el país se enteraba de que el fenómeno climático estaba dejando una dolorosa huella, esa misma que se mostró en toda su magnitud en las horas y días siguientes. Por su nivel de destrucción, terror y muerte, este aluvión fue mucho peor que un terremoto o un gran huracán. Y en medio de esta tragedia, cientos de chilenos lucharon por sus vidas. Algunos murieron arrastrados por el torrente indomable. Y tras la tragedia, el dolor y la angustia de los sobrevivientes, miles de familias damnificadas recibieron el nuevo milenio, lo que se suponía una gran fiesta, en albergues donde las emociones estallaban a cada paso. Un ambiente captado en toda su magnitud por las imágenes de Rodrigo Rivas y el relato de Manuel Cotapos. Volvemos a Venezuela. Este aluvión fue peor que un terremoto. Incluso autoridades de la Cruz Roja Internacional señalaron que el desastre que acabó con gran parte del estado de Vargas fue 3 veces más devastador que el huracán Mitch ocurrido en Centroamérica. Si son 30 o 50.000 los muertos, es algo que jamás se sabrá, porque mucha gente fue a parar al océano. Otros están todavía enterrados bajo el lodo y centenares de cuerpos quedaron atrapados entre los escombros. La pérdida de vidas humanas es impresionante y las materiales se estiman en más de 20.000 millones de dólares. Ante este desastre, todo el mundo quiso solidarizar con Venezuela. Nuestro país no estuvo ausente en la ayuda. El gobierno envió un Hércules de la FACH con 19 toneladas de colchones, carpas, frazadas, alimentos y medicamentos. En este mismo avión debía regresar a Santiago un grupo de chilenos duramente afectados por el aluvión. Familias que llevaban incluso décadas en su patria adoptiva. Y
si bien existía una preocupación natural por ellos, esta aumentaba al investigar qué había ocurrido con otros chilenos, de los cuales poco y nada se había logrado averiguar. En los primeros momentos se habló de 12 desaparecidos, muchos de ellos